El Banco Central de Rusia ha anunciado que comenzará a comprar oro a un precio fijo en rublos. ¿Significa esto que Rusia ha regresado al patrón oro? Veámoslo. Durante los últimos días hemos podido leer diversos titulares de prensa que sentenciaban que el Banco Central de Rusia había regresado al patrón oro. ¿Y por qué había regresado al patrón oro el Banco Central de Rusia? Pues básicamente porque anunciaba que iba a comprar oro al precio de 5.000 rublos por cada gramo de oro. Sin embargo, esto no es exactamente regresar al patrón oro. El patrón oro es un sistema monetario en el que el Banco Central establece un precio fijo entre el oro y sus pasivos y su moneda. El Banco Central, por tanto, se compromete a comprar oro contra una cantidad fija de su moneda y también se compromete a vender oro si se le entrega una determinada cantidad fija de su moneda. Por ejemplo, si la Reserva Federal de Estados Unidos establece que la equivalencia, que la conversión entre el oro y el dólar es de $20 por onza de oro, entonces la Reserva Federal de Estados Unidos estará dispuesta a hacer dos tipos de operaciones. Por un lado, si algún particular le trae una onza de oro, la Reserva Federal de Estados Unidos se la comprará entregándole $20 que acabará de crear, de imprimir en ese momento. Pero al mismo tiempo, si un particular le lleva $20 a la Reserva Federal de Estados Unidos, este Banco Central estará dispuesto a venderle una onza de oro a cambio de esos $20. De ahí, por cierto, que podamos decir que en el patrón oro los pasivos del Banco Central, la moneda que usan los ciudadanos, en realidad son deudas pagaderas en oro. Si $20 son una onza de oro, también estamos diciendo que un dólar es una deuda pagadera en una 20ª parte de una onza de oro. Y a su vez es lógico que el Banco Central esté dispuesto a emitir nueva deuda si a cambio de esa emisión de deuda de dólares adquiere el colateral que necesita para hacer frente a esa deuda en oro. Bien, sea como fuere, lo que ha anunciado recientemente el Banco Central de Rusia no es que va a comenzar a comprar y a vender oro a un precio fijo, sino que va a empezar a comprar oro a un precio fijo, pero no a vender oro a un precio fijo. El Banco Central de Rusia comprará cada gramo de oro a 5.000 rublos. Aproximadamente, por tanto, cada onza de oro serían unos 150.000 rublos. Pero si un particular o un banco central extranjero o una empresa o cualquier agente va al Banco Central de Rusia con 5.000 rublos, el Banco Central de Rusia no le da un gramo de oro. Que el Banco Central de Rusia compre oro a un precio fijo no es, por cierto, ninguna novedad. Viene comprando oro desde el año 2014 y lo que ocurrió es que en el año 2020, durante la pandemia, suspendió temporalmente sus compras de oro. Nada más iniciada la guerra, el Banco Central de Rusia anunció que volvería a comprar oro a un precio fijo. Sin embargo, después de las sanciones que impuso Occidente, la demanda interna, la demanda local de oro entre los ciudadanos rusos fue tan intensa, ha llegado a cuadruplicarse, porque el oro era uno de los pocos depósitos de valor en los que muchos ciudadanos podían proteger su patrimonio, que el Banco Central de Rusia, después de haber anunciado a finales de febrero, principios de marzo, que volvería a comprar oro, volvió a suspender las compras de oro para permitir que la producción interna de oro de Rusia fuera a parar a los ciudadanos rusos que estaban demandando, que estaban queriendo comprar oro. Pues bien, ahora que parece que se ha normalizado la demanda interna de oro, vuelve a anunciar que comprará oro a un precio fijo, concretamente, repito, a 5.000 rublos por gramo de oro. ¿Y puede haber tenido esta decisión de volver a comprar oro a un precio fijo alguna influencia sobre la muy notable apreciación que ha experimentado el rublo en los mercados internacionales durante los últimos días, hasta el punto de que el tipo de cambio entre el dólar y el rublo vuelve a estar prácticamente al mismo nivel que antes de la invasión? Dicho de otra manera, ¿hasta qué punto esta medida puede ser corresponsable de la apreciación que ha experimentado el rublo frente al dólar en los últimos días? Pues bueno, aunque se trata de una medida más, porque hay otras muchas medidas que desde luego han influido en esta evolución del tipo de cambio, algunas de las cuales ya fueron descritas en un vídeo anterior, aunque se trata de una medida más, sí puede haber tenido su influencia.
Me explico. Actualmente el precio de un gramo de oro en dólares ronda los 61 dólares. El precio de una onza de oro es de unos 1.900 dólares, dado que una onza Troy de oro tiene 31,1 gramos de oro, pues el precio de un gramo aproximadamente es de 61 dólares. Como hemos dicho, el Banco Central de Rusia ha indicado que va a comprar oro a sus productores locales a un precio de 5.000 rublos por gramo de oro. Imaginemos que el tipo de cambio entre el rublo y el dólar es de 100 dólares por rublo, un dólar. En ese caso, estaríamos diciendo que el Banco Central de Rusia está comprando oro al equivalente a 50 dólares. En los mercados internacionales, el gramo de oro está cotizando a 61 dólares y el Banco Central de Rusia estaría comprando gramos de oro a 50 dólares. Por tanto, el Banco Central de Rusia se estaría recapitalizando. Está comprando un activo, el oro, a un precio más bajo de lo que realmente vale. Y si a mí me regalan un activo o me subsidian la adquisición de un activo, obviamente yo me estoy volviendo más rico. ¿Por qué Rusia puede hacer esto? Pues porque Rusia puede obligar hasta cierto punto a sus minas nacionales de oro, recordemos que Rusia es el tercer productor global de oro, a que le vendan al Banco Central oro a ese precio rebajado. Y si no se entiende muy bien cómo la recapitalización del Banco Central de Rusia puede estar contribuyendo a que se aprecie el tipo de cambio del rublo, recordemos que el rublo es su pasivo y por tanto si se recapitaliza el Banco Central de Rusia tiene más activos en relación con los pasivos y por tanto los pasivos que tienen un precio fluctuante se aprecian. Pero si no se entiende muy bien cómo se traslada, cómo se traduce este efecto contable en un efecto económico monetario en los mercados financieros, veámoslo del siguiente modo. El Banco Central de Rusia emite 5.000 rublos. Con esos 5.000 rublos compra un gramo de oro. ¿A qué precio puede vender ese gramo de oro en los mercados internacionales? A 61 dólares. Si el tipo de cambio entre el rublo y el dólar es de 100 rublos por dólar, 61 dólares equivalen a 6.100 rublos. Por tanto, el Banco Central estaría emitiendo 5.000 rublos para recomprar 6.100 rublos, con lo cual la oferta total de rublos, los pasivos totales del Banco Central de Rusia, se reducirían y por tanto su valor se incrementaría. ¿Cuál sería el tipo de cambio de equilibrio a través de esta operación entre los rublos y los dólares? Si tomamos un precio del oro de 1.900 dólares por onza, tendríamos que, como hemos dicho, el precio de un gramo de oro en dólares sería de aproximadamente 61 dólares. Y para que 5.000 rublos, que es el precio que paga el Banco Central de Rusia por un gramo de oro, equivalgan a 61 dólares, que es el precio en dólares de un gramo de oro, el tipo de cambio entre los rublos y los dólares ha de ser de 82 rublos por dólar, que es justamente el tipo de cambio que ahora mismo están marcando los mercados. Si el Banco Central de Rusia pudiera comprar cantidades ilimitadas de oro al precio de 5.000 rublos por gramo de oro y pudiese vender cantidades ilimitadas de oro al precio en dólares que marcan los mercados, entonces habría una tendencia a que el tipo de cambio del dólar con el rublo viniera fijado, como digo, por el precio internacional del oro en dólares. Imaginemos que el precio del oro cae a 1.000 dólares la onza de oro. En ese caso, el precio de un gramo de oro en dólares sería de 32,1 dólares por gramo. Si el Banco Central de Rusia siguiera pagando 5.000 rublos por gramo de oro, el tipo de cambio de equilibrio en ese caso no sería de 82 rublos por dólar, sino que sería de 156 rublos por dólar. Como el oro en nuestro ejemplo se ha depreciado frente al dólar, entonces el rublo también se deprecia frente al dólar. Por consiguiente, como decía, si el Banco Central de Rusia pudiese comprar cantidades ilimitadas de oro y pudiese vender cantidades ilimitadas de oro contra dólares al precio que marcan los mercados internacionales, entonces el tipo de cambio entre el rublo y el dólar vendría marcado por el precio del oro en dólares.
siempre y cuando, eso sí, el Banco Central de Rusia no modifique el precio al que compra el oro. Si el Banco Central de Rusia pagara todavía menos por el oro, entonces, incluso si cae el precio internacional del oro en dólares, se podría llegar a producir una apreciación del rublo frente al dólar. Pese a todo lo anterior, cuidado con pensar que el precio del dólar va a determinar absolutamente el tipo de cambio entre los rublos y los dólares. Ya he dicho que la condición para que esto fuera así sería que el Banco Central de Rusia pudiese comprar cantidades ilimitadas de oro y vender cantidades ilimitadas de oro contra dólares. Y eso no es tan sencillo. Rusia no tiene cantidades ilimitadas de oro y, a su vez, la venta de oro contra dólares en los mercados internacionales está restringida, está limitada. Por consiguiente, lo que está operando hasta el momento son ciertas expectativas convergentes en los mercados financieros que aproximan el tipo de cambio entre el rublo y el dólar al tipo de cambio entre el precio en dólares de un gramo de oro y el precio en rublos de un gramo de oro. Pero esas expectativas pueden saltar por los aires en cualquier momento y, por tanto, el tipo de cambio se podría volver a desestabilizar. Pero eso no quita que, muy previsiblemente, hasta el momento, esta medida del Banco Central de Rusia sí haya tenido un cierto efecto sobre las expectativas y, por tanto, haya contribuido positivamente a apreciar el rublo frente al dólar. En definitiva, Rusia no ha regresado al patrón oro, pero sí ha utilizado las compras de oro para lograr una apreciación del rublo frente al dólar.